En 2025, las grandes tecnológicas parecen haber encontrado la fórmula de la alquimia moderna, convertir electricidad, silicio y deuda en crecimiento infinito. Los titulares lo celebran como una revolución, pero detrás del brillo de la inteligencia artificial se esconde algo más cercano a un truco de espejos financieros. Los ingresos se multiplican, los balances se inflan, y los inversores aplauden, mientras el dinero da vueltas sobre sí mismo. El mercado no lo sabe todavía, pero la historia está repitiéndose. Las máquinas no solo están aprendiendo a pensar, también a mentir con números. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Nos apoyamos de la IA solo para material audiovisual, aunque nosotros escribimos el guión y editamos los videos, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda muchísimo. Ahora sí, te decía. Principios de 2025. Los índices bursátiles baten récords cada semana. Nvidia vale más que la economía entera de México. Microsoft y Google se disputan quién entrena el modelo más caro de la historia. En las conferencias de Davos, los ejecutivos hablan de revolución civilizatoria. Pero entre las cifras y las ovaciones, hay un patrón que los algoritmos aún no detectan. Los ingresos que crecen sin clientes, las inversiones que regresan al punto de partida y las ganancias que solo existen en el papel contable. No es nuevo. En el año 2000, Enron y WorldCom jugaron con los mismos trucos. Vendían servicios a empresas que también controlaban, inflaban las ventas, y cuando la música paró, desaparecieron $180,000 millones en cuestión de días. Hoy, el disfraz es distinto, centros de datos, GPUs y startups con nombres que suenan a ciencia ficción. Pero el guión, tristemente, es el mismo. En los salones acristalados de Silicon Valley, el dinero fluye con precisión quirúrgica. Una compañía de chips invierte miles de millones en una startup de IA. Y esa startup, con una sonrisa de PowerPoint, usa el mismo dinero para comprar hardware al inversor original. En el balance, la operación brilla, ingresos récord, crecimiento histórico, titulares garantizados. El problema es que ningún dólar salió realmente del sistema. Solo cambió de manos. Durante la burbuja .com, esto se conocía como round-tripping, transacciones que daban la ilusión de prosperidad. En 2025, el término vuelve disfrazado de innovación. Microsoft financia a OpenAI, que a su vez gasta ese capital en comprar infraestructura Azure. Nvidia apoya a nuevas startups que luego adquieren miles de sus GPUs. Amazon presta músculo financiero a proyectos que garantizan compras futuras a Amazon. En Wall Street lo llaman sin pudor sinergia. En la práctica, es contabilidad circular de alto voltaje. Cada dólar se recicla hasta parecer 5. Los analistas lo celebran como eficiencia del mercado, igual que en 2007 cuando los bancos llamaban activos estructurados a montañas de hipotecas basura. Solo que esta vez el combustible no son ladrillos, sino silicio. El término burbuja suena exagerado, pero el precedente más parecido ocurrió en 1999. Empresas como Global Crossing o Adelphia reportaban ingresos récord alquilándose fibra óptica entre sí. Cada contrato duplicaba los números contables sin generar tráfico real. El resultado fue una implosión de más de $1 billón en valor de mercado. Hoy, el ciclo se repite con la IA, GPUs en lugar de cables, cómputo en lugar de ancho de banda, pero el mismo espejismo de prosperidad. Los balances parecen sanos, pero debajo del barniz los números son anfibios. Los mismos activos inflan varias hojas contables. Y mientras los CEOs hablan de progreso, la línea que separa la inversión del espejismo financiero se vuelve cada vez más delgada. Las tecnológicas no están mintiendo, solo están interpretando la realidad con la flexibilidad de un contorsionista. En sus balances, cada chip vendido a una empresa participada cuenta como ingreso, cada alianza estratégica se celebra como expansión. La alquimia moderna no transforma plomo en oro, sino deuda en crecimiento. En 2023, Amazon cambió la vida útil contable de sus servidores de 3 a 6 años. Resultado, miles de millones en beneficios extras, sin vender un solo producto adicional. Un año después, cuando la IA obligó a reemplazar el hardware antes de tiempo, Amazon tuvo que retroceder, redujo la depreciación a 5 años y asumió un gasto de 700 millones. Microsoft y Google, sin embargo, mantuvieron los plazos largos. Mismo hardware, distintos relojes. Es la versión digital del viejo truco de Enron, jugar con el tiempo para fabricar ganancias. Las cifras son obscenas. Según análisis de Semi-Analysis y Goldman Sachs Research, el desfase contable genera hasta $50,000 millones anuales en ganancias fantasma entre los tres gigantes. No hay crimen aquí, solo una coreografía matemática perfectamente legal. En la industria,
lo llaman optimización. En economía, se llama autoengaño colectivo. Los bancos lo saben. Por eso los grandes prestamistas ahora piden garantías sobre activos que se deprecian más rápido de lo que las hojas de Excel admiten. GPUs que costaban $40,000 en 2024 se alquilan por menos de 10% de ese valor anual en 2026. El hierro se enfría, pero en los balances sigue brillando. En los 90, los auditores advertían sobre el riesgo de obsolescencia tecnológica. Nadie escuchó hasta que las telecomunicaciones quebraron por usar routers que ya no valían ni para chatarra. La historia rima. Hoy, los centros de datos corren el mismo destino, hardware que envejece más rápido que la narrativa que lo sostiene. Cuando los gigantes ya no pueden seguir alimentando el ciclo con capital propio, llaman al crédito privado. Fondos como Blackstone, Apollo o KKR han invertido miles de millones en proyectos de IA usando un colateral tan volátil como el hype. En 2025, The Financial Times reportó que casi el 20% del crédito nuevo destinado a infraestructura digital estaba respaldado por hardware de Nvidia. El problema, ese mismo hardware pierde valor cada trimestre. Si el mercado de GPUs sigue cayendo, como ya lo hace desde 2024, el colateral se desintegra, pero la deuda permanece. Es como hipotecar una casa que se derrite cada año. Cuando los precios caen, los prestamistas exigen más garantías. Y el ciclo se repite, más deuda para cubrir deuda. En la superficie, todo parece sano. Las startups anuncian expansión de capacidad y los inversores lo interpretan como demanda creciente. En realidad, es supervivencia financiada. La historia lo conoce. En 2008, los bancos de inversión titulizaban préstamos de mala calidad en capas brillantes de innovación financiera. Hoy, la IA repite el libreto con nuevas siglas, Compute Leasing, AI Infrastructure Notes, GPU-Backed Securities. El envoltorio es distinto, pero la fragilidad es la misma. En su informe de 2025, Deutsche Bank estimó que las startups de IA acumularán 143,000 millones de flujo de caja negativo hasta 2029. Ninguna startup en la historia ha quemado dinero a ese ritmo. Y sin embargo, los titulares siguen celebrando la era dorada del cómputo. Los números dicen otra cosa, la IA no está creando valor, está consumiéndolo más rápido de lo que lo produce. Los optimistas dicen que es un sacrificio necesario, como los ferrocarriles en el siglo XIX. Tal vez. Pero al menos los trenes movían cosas. Hoy, la infraestructura de IA mueve bits y esperanzas, financiada con capital circular y deuda apalancada. Es una carrera hacia adelante con las luces del futuro encendidas y los frenos del presente fundidos. En el fondo, toda esta revolución depende de algo mucho más antiguo que la IA, la electricidad. Cada modelo entrenado, cada GPU encendida, es una central térmica respirando a contrarreloj. En Estados Unidos, la demanda eléctrica de los centros de datos crece al doble del ritmo de la generación, según la US Energy Information Administration. Y la brecha no deja de ensancharse. Un solo centro de datos de IA puede consumir tanta energía como una ciudad de 100,000 hogares. Google, Microsoft y Amazon están compitiendo por quien construye el más grande y ya no hay suficientes megavatios disponibles. Según Bloomberg Energy Finance, la infraestructura prevista para 2030 necesitaría 75 gigavatios adicionales de generación solo en Estados Unidos, el equivalente a añadir toda la capacidad eléctrica de Alemania en menos de una década. Pero el ritmo del hormigón no sigue al de los PowerPoints. Construir una planta de generación lleva entre 3 y 5 años, un centro de datos, apenas 2. Resultado, un cuello de botella invisible. Las empresas están levantando templos digitales sin saber si tendrán luz para encenderlos. La paradoja se agrava, cuanto más poder de cómputo necesitan para entrenar modelos, más sube el costo energético. Cada iteración del progreso vuelve más cara la propia idea de progreso. En su intento por crear mentes artificiales, las tecnológicas están chocando con los límites físicos del planeta, algo que ni ChatGPT puede programar alrededor. Mientras tanto, las facturas eléctricas domésticas ya suben. Investigadores de Carnegie Mellon University advirtieron que las concentraciones de centros de datos pueden aumentar hasta un 25% el costo de la energía residencial en ciertas regiones. Y todo para sostener modelos que, la mayoría del tiempo, están generando texto, no riqueza. Durante la euforia inicial, las métricas parecían un sueño, millones de usuarios, tasas de adopción vertiginosas, corporaciones enteras migrando a sistemas inteligentes. Pero bajo el barniz de crecimiento, la ecuación no cerraba. Los ingresos no venían de clientes finales, sino de reinversiones internas, subsidios cruzados y compras comprometidas entre las mismas empresas del ecosistema. OpenAI gasta más de $3 por cada dólar que ingresa, según documentos presentados ante la SEC por Microsoft.
Su pérdida trimestral supera los 11.000 millones. Si se extrapola, la quema anual de efectivo ronda los 46.000 millones, más que el PIB de algunos países del Caribe. Sin embargo, en las conferencias de prensa se habla de fase de expansión estratégica, una frase que Wall Street traduce como por ahora no pregunten. El patrón se repite, Anthropic, Core Beave, XAI. Todas respaldadas por los mismos gigantes que les venden el hardware. En 2025, The Financial Times reveló que Nvidia contribuyó 2.000 millones en capital a un vehículo especial de Musk diseñado para comprar GPUs de Nvidia. El dinero entra, sale y regresa a su fuente. Un movimiento perfecto, si no fuera porque no genera valor neto. El espejismo funciona porque la industria entera participa del mismo teatro contable. Los inversores ven ingresos récord en Nvidia, demanda explosiva en Microsoft y crecimiento exponencial en startups de IA. Pero son los mismos dólares apareciendo en tres balances distintos. Es una ilusión de liquidez, un castillo inflado con aire reciclado. En el fondo, la lógica es tan simple como peligrosa. Cuando el cliente real no aparece, el mercado inventa uno. Lo hace desde los 90, cuando las telecomunicaciones colapsaron, los informes internos decían que el tráfico crecía exponencialmente. Era cierto, porque las empresas se alquilaban fibra óptica entre sí. Hoy, los servidores se alquilan entre filiales. Solo cambió el código fuente del engaño. Durante los meses más eufóricos de 2025, los informes de ganancias parecían himnos al progreso. Cada presentación de resultados era un festival de superlativos, máximos históricos, adopción récord, crecimiento exponencial. Los analistas, encantados, repitieron el mantra sin hacer la pregunta incómoda, ¿quién está pagando realmente por este milagro? En 1999 se llamaba New Economy, ahora se llama AI-Driven Growth. El truco es idéntico. Convertir expectativas en ingresos y especulación en prueba de éxito. El espejismo comenzó a resquebrajarse cuando el tráfico de ChatGPT en Estados Unidos cayó un 35% en noviembre de 2025, según SimilarWeb. Mientras tanto, Gemini, el modelo de Google, alcanzaba 650 millones de usuarios activos al mes, desplazando al supuesto rey de la IA generativa. Las métricas internas de Microsoft revelaban algo peor, OpenAI gastaba $3.30 por cada dólar que ingresaba. Las compañías que presumían de crecimiento infinito empezaban a sangrar dinero a una velocidad sin precedentes. Los primeros temblores no tardaron. En Bloomberg Jack, analistas señalaron que los precios de alquiler de GPUs H100 se habían desplomado más del 70% desde 2024. Lo que antes costaba $8 por hora se ofrecía ahora por poco más de 2. La misma maquinaria que había impulsado la revolución empezaba a inundar el mercado secundario. Cuando el silicio pierde valor más rápido que una criptomoneda en pánico, hasta el optimismo más blindado se agrieta. En ese contexto, la matemática dejó de cuadrar. Goldman Sachs estimó que para justificar el gasto actual en infraestructura, unos $400.000 millones anuales, la IA necesitaría generar 2 billones de ingresos anuales antes de 2030. Ningún mercado, ni siquiera el publicitario o el energético, ha crecido a ese ritmo. La economía de los sueños empezó a toparse con la aritmética. Y cuando los números no alcanzan, entra el crédito. El auge de la private debt se convirtió en el nuevo oxígeno del sistema, préstamos estructurados sobre activos que se deprecian y promesas de demanda futura. Según PitchBook, los fondos privados ya administraban más de $2 billones en 2025, muchos de ellos comprometidos en infraestructura de IA. El mismo patrón de apalancamiento que precedió a la crisis de 2008 ahora se reempaquetaba con nombres futuristas. A medida que el ciclo maduraba, los límites físicos se hicieron imposibles de ignorar. El consumo eléctrico de los centros de datos superó las previsiones del Department of Energy, y estados como Virginia y Texas comenzaron a racionar conexiones a la red. Princeton y Carnegie Mellon advirtieron que la expansión descontrolada podía elevar las facturas domésticas hasta un 25%. La revolución digital empezaba a chocar con los transformadores. Mientras tanto, el dinero inteligente empezó a marcharse. En noviembre de 2025, el fondo de Peter Thiel liquidó todas sus posiciones en Nvidia. SoftBank, tras presumir ganancias en su Vision Fund, perdió $50.000 millones en capitalización en cuestión de semanas. Y Demis Hassabis, CEO de DeepMind, advirtió públicamente que muchas startups de IA están construidas sobre arena. Cuando los arquitectos del boom empiezan a cerrar las cortinas, el espectáculo se acerca a su fin. Los paralelismos con el año 2000 se volvieron imposibles de ignorar. Enron inflaba ganancias con transacciones internas, WorldCom contaba gastos como activos, Global Crossing se alquilaba fibra óptica a sí misma. Hoy,
las grandes tecnológicas reeditan la misma trama con GPUs, nubes y modelos. En aquel entonces, el Nasdaq perdió 75% de su valor. Esta vez, la diferencia es que el sistema está interconectado, los balances de Microsoft, Amazon y Nvidia se reflejan entre sí como espejos enfrentados. Cuando el capital circular se agota, no hay explosión cinematográfica. Hay algo peor, un silencio prolongado. Contratos renegociados, despidos discretos, depreciaciones ajustadas a vida útil realista. La burbuja no estalla, se desinfla con elegancia contable. Y en los informes del próximo año, nadie hablará de colapso, solo de reestructuración del crecimiento. Pero la realidad, esa vieja contable que nunca miente, ya habrá presentado su factura. En retrospectiva, el mercado de 2025 se lee como una novela que ya se había escrito, misma trama, distintos actores. Durante la burbuja .com, las empresas creaban ingresos ficticios alquilándose entre sí líneas de fibra óptica. Hoy, las startups de IA hacen lo mismo con cómputo y GPUs. Los economistas más veteranos, como Michael Burry, el mismo que anticipó la crisis de 2008, advirtieron en CNBC que la estructura actual no es innovación, es un eco sofisticado de Enron. Pero el público prefiere las historias donde el héroe siempre gana. El culto a la inteligencia artificial alcanzó niveles casi religiosos. Ejecutivos hablando de conciencia digital, foros donde la palabra productividad fue reemplazada por trascendencia. Las tecnológicas aprendieron una lección de marketing espiritual, la fe vende más que los hechos. Cada nuevo modelo se presenta como un paso hacia la inmortalidad corporativa, aunque detrás haya más deuda que descubrimiento. Es la nueva Torre de Babel, construida con silicio y financiamiento cruzado. Pero el derrumbe no llega con sirenas, sino con despidos. En 2026, los primeros recortes en empresas de infraestructura se disfrazaron de optimización de recursos. Miles de ingenieros y técnicos que creyeron estar diseñando el futuro terminaron ajustando balances. El colapso no será dramático, será contable. Las startups que ya no puedan comprar hardware dejarán huecos en los ingresos de sus proveedores y el espejismo del crecimiento perpetuo se evaporará, bloque por bloque, servidor por servidor. En los informes, las palabras cambian de tono. Donde antes se hablaba de expansión estratégica, ahora se habla de reajuste de capital. Lo mismo ocurrió en 2001, Global Crossing desapareció sin ruido, WorldCom se declaró en bancarrota con un comunicado de 3 párrafos. La historia no muere, se reescribe con diferente tipografía. Fuera de las hojas de cálculo, el costo es humano. Detrás de cada número hay empleados que hipotecaron su tiempo por una promesa tecnológica, pequeños inversores que apostaron sus ahorros, y ciudades que prepararon terrenos para centros de datos que quizás nunca se encenderán. La economía especulativa es generosa en titulares, pero cruel con los pies descalzos que pisan su alfombra. Y sin embargo, algo sobrevive. Siempre sobrevive. Tras cada burbuja, el residuo útil, de la fiebre del oro, el ferrocarril, del .com, la infraestructura digital, de la burbuja de IA, tal vez emerjan modelos sostenibles y hardware más eficiente. Lo demás será historia contada en gráficos y conferencias TED. La destrucción creativa no es mito. Es el mecanismo con que el capitalismo recicla sus excesos. El ciclo no muere, solo cambia de rostro. Los mismos inversores que hoy venden sus acciones volverán mañana con nuevos términos, AI 2.0, cómputo consciente, automatización ética. Y el público volverá a creer, porque la esperanza es el activo más resistente del mercado. El dinero puede huir, pero la fe siempre se reinvierte. Cada época promete haber aprendido la lección, pero el patrón es obstinado. Primero la euforia, luego la ingeniería contable, después el silencio. Y cuando la niebla se disipa, queda la misma verdad incómoda, el progreso real no necesita multiplicar balances, solo resolver problemas que la gente esté dispuesta a pagar. Todo lo demás, chips, nubes, promesas, son luces fugaces en el balance general del tiempo. Las grandes tecnológicas no están destruyendo valor a propósito, simplemente repiten la coreografía de cada era, inflar, creer, colapsar, reinventarse. Pero esta vez, la ilusión se alimenta de inteligencia artificial y eso la hace más convincente. Si te interesa entender cómo separar la innovación del espejismo financiero, suscríbete, da like, comparte este video y deja tu opinión. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.